Está con nosotros aquí, voy a hacer las presentaciones ahora sí, Claudio Albertani. Gracias, Claudio, por haber aceptado la invitación. Él es profesor investigador de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene un conjunto de publicaciones, El Espejo de México, Crónicas de Barbarie y Resistencia. Está trabajando sobre Víctor Serge, un gran personaje de la historia del socialismo en el mundo. Está con nosotros también, bueno, vamos a calentar un poco esto, vamos a darle un aplauso a Claudio Albertani, por favor. Héctor Díaz Polanco es de Ciesas, antropólogo, sociólogo. Le pregunté qué libros quieres que cuente, que diga que has hecho elogio. Me dice, de los que acordó, elogio de la diversidad. Yo creo que todos sabemos los trabajos de Héctor en materia de culturas indígenas, autonomías. También muchas gracias, Héctor, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Está aquí mi amigo José Luis Gutiérrez Molina. Él es gaditano. Él está ligado a la Universidad de Cádiz. Está aquí por una invitación del Departamento de Estudios Históricos del INA en un seminario sobre personajes anarquistas, sobre la discusión de esta problemática. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí en México. Y bueno, está con nosotros Armando Bartra. Creo que la mayoría de los asistentes lo conocen muy bien. Él está en la UAM Xochimilco. El Hombre de Hierro, por recordar alguno de los textos, y La Oveja Negra, por decir, vamos a hablar de textos históricos sobre anarquistas, de los Flores Magón. Muchas gracias, Armando, es un gusto tenerte aquí. Y de veras queremos hacer un experimento medio alternativo a la televisión con esta discusión de mierda que tenemos en México, en el 99% de los casos. Entonces vamos a hacer se trata hoy de una charla que tratará de responder a una pregunta. No lo lograremos, no lo lograrán nuestros participantes tal como ellos quisieran y tal como todos quisiéramos, pero sí es muy importante que hablemos, y es la intención del encuentro, de la sociedad que aspiramos. Hay muchas historias sobre experimentos, sobre experiencias de alternativas sociales. Está toda la experiencia del llamado mundo del socialismo real, están los ensayos anarquistas, está la experiencia incluso de los zapatistas hoy día, sus caracoles, sus formas de organización alternativa, y hay otras experiencias. Pero en realidad la vida cotidiana que tenemos, ustedes lo saben bien, es un mundo de resistencia. Estamos resistiéndonos a la ley de educación, los profesores de la CENTE, estamos resistiéndonos a la reforma energética, estamos resistiéndonos a las mineras que están destruyendo México y muchas partes del mundo, estamos resistiéndonos a las hidroeléctricas y puedo enumerar muchísimas más resistencias. Pero la pregunta que queremos responder, bueno, ok, ¿por qué hace 100, 150 años en el mundo estábamos discutiendo qué sociedad queremos? Y decíamos, queremos el comunismo, ya sea comunismo libertario o, como decían los libertarios, el comunismo autoritario. Y bueno, ¿cómo llegamos a él? ¿Hay que pasar por un socialismo? No hay que pasar por un socialismo. Pero ¿qué sociedad? Pero estaban discutiendo, y en todos los periódicos de la época se hablaba de las formas sociales ideales. Hay mucha agua que ha corrido por este río, pero hoy día no estamos discutiendo eso, o solamente en núcleos académicos muy confinados. Entonces la intención de hoy es que sí lo hagamos y que empecemos, ojalá y esto tuviera, que se pudiera seguir por parte de quien fuera, pero la idea es que discutamos hoy
un poquito de eso. Vamos a abrir con Claudio Albertani, que tiene un texto preparado, que dará lectura. Ya me autorizó a que si se pasa demasiado le diga yo que corte, y continuaremos en el orden que queramos, porque es una charla de compañeros, de camaradas, de amigos y de gente que está preocupada por lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Claudio, por favor, ahí tienes una. Bueno, gracias. Bueno, celebro en primer lugar estar en un espacio público recuperado. Celebro esta invitación por parte de Aurelio, y la celebro particularmente porque Aurelio Fernández lleva el nombre de un gran revolucionario español, anarquista también, que es su tío. Entonces, bueno, esos sincretismos me apasionan, ¿no? Entonces, yo voy a intentar, por lo que pueda, contestar a esta pregunta de que si es actual el anarquismo. Entonces lo voy a hacer en tres partes. Primero voy a intentar decir lo que el anarquismo no es. Después voy a intentar decir lo que el anarquismo ha sido, y después voy a intentar decir lo que el anarquismo es y puede ser, o puede ser. Entonces empieza evocando los clásicos. La anarquía es la más alta expresión del orden, dicen Proudhon, Reclus, Kropotkin y muchos otros, ¿no? Pero hablar de anarquismo implica también evocar una historia dolorosa, una historia de calumnias y mentiras que empieza con el padre de la filosofía moderna, que es nada menos que Hegel, que hablando de la Revolución Francesa dice que promover la anarquía es el peor, incluso el único delito que se puede cometer. Los que agreden al Estado, no indirectamente como los demás delincuentes, sino directamente, son los peores criminales, y el Estado no tiene deber más elevado que el de conservarse a sí mismo, aniquilando de la forma más certera la potencia de esos criminales. Más tarde, otros se encargaron de poner en práctica las indicaciones del autor de la Fenomenología del Espíritu. En Francia a los anarquistas se les guillotinaba, en Estados Unidos se les fusilaba o se les electrocutaba, en la Unión Soviética y en la Alemania nazi se les exterminaba en masa, y en la Revolución Española se les llegó a execrar tanto que recibieron balas de los dos lados de la barricada, ¿no? O sea, las balas franquistas por delante y las balas estalinistas por detrás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a decir que anarquismo no es sinónimo de terrorismo. De todas las falacias, he aquí la más falaz: un hombre de capa y barba negra que arroja bombas en nombre de la idea, o por el caso, un chavo vestido con ropa de cuero que arroja una botella Molotov. Es verdad que hasta finales del siglo XIX, algunos militantes libertarios recurrieron al puñal y a la dinamita contra gobernantes y policías. No es mi intención condenarlos. Esos hombres y mujeres protagonizaron un capítulo trágico de la guerra proletaria contra el capital. Independientemente de los resultados, que fueron pobres, no se puede asimilar el terrorismo, una política de Estado que se caracteriza por amedrentar a la población civil, a la propaganda por los hechos, que no buscaba aterrorizar, sino al contrario, despertar al pueblo. Es un tema delicado sin duda, y es preciso afrontarlo, pero no fabricando monstruos como lo están haciendo los medios de comunicación. Y con eso me refiero a la cuestión del Black Bloc, que si quieren luego lo platicamos, ¿no? Habría que preguntarse, para empezar, si la violencia revolucionaria es una práctica exclusivamente anarquista. La respuesta es no, evidentemente. El término tiranicidio, dar la muerte al tirano, proviene de la Grecia antigua y fue justificado, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, el principal filósofo católico de la Edad Media. En tiempo más reciente hicieron un uso conspicuo del terrorismo prácticamente todas las corrientes políticas: liberales, bolcheviques, socialdemócratas, nacionalistas, monárquicos, republicanos, sionistas, etc. Hoy el terror es en primer lugar una práctica estatal, y el caso de México con la guerra contra el narcotráfico no es una excepción. Los anarquistas son criminales. Sería tedioso enumerar las tonterías que se han dicho al respecto. Me limitaré a recordar algunas de las más cómicas. Uno de los padres de la independencia norteamericana, el médico Benjamin Rush, nombró anarquía
un nuevo tipo de enfermedad mental, el excesivo amor por la libertad. En uno de sus sesudos tratados, el criminólogo positivista Cesare Lombroso afirmó que los anarquistas son criminales o locos o ambas cosas juntas. En su discurso de toma de posesión, un presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, declaró que la anarquía es un crimen contra la humanidad, y en alguna parte de su extensa obra, Lenin definió a los anarquistas liberales con una bomba en la mano. En la actualidad, la prensa le marcha viejas calumnias. ¿Qué comparten un anarquista y un islamista? Pregunta The Economist, el rotativo de la burguesía financiera internacional, y contesta: el empleo de la violencia indiscriminada. En México, el cardenal Sandoval Íñiguez culpa al pensamiento anarquista de buscar la destrucción de todo orden y toda institución. Me brinco, ya veo que me están viendo el reloj, me brinco una parte. Vamos a ver qué es lo que ha sido... bueno, la cuestión de la utopía es bonita. Dice, algunos afirman que el anarquismo es una teoría bonita pero utópica. En la medida en que responde a una inclinación natural presente en todo individuo no carcomido por la postración y el desaliento, las utopías despiertan la imaginación y el deseo de elevarse más allá de la trivialidad cotidiana. Son sueños no realizados pero realizables. El anarquismo es utópico porque defiende la irrupción de lo maravilloso en la vida cotidiana, pero no lo es en el sentido literal de un no lugar o un lugar sin lugar. Al contrario, una de sus características es centrarse aquí y ahora en la acción directa. Acción directa, vale más aclararlo, no quiere decir acción violenta, sino acción autónoma de individuos y colectivos que rehúsan someterse a la política parlamentaria y a partidos de cualquier ideología. Incluye una enorme cantidad de opciones, desde la desobediencia civil o la resistencia pasiva, pasando por la guerrilla informática, el boicot, la huelga autoorganizada y el sabotaje, entre muchas otras. Ahora voy a intentar decir un poco, también rápidamente, qué ha sido el anarquismo. Y aquí me remito a Emma Goldman, una clásica. El anarquismo, dice Emma, no contiene un programa armado de una vez por todas para llevarlo a cabo en cualquier circunstancia. Los métodos deben salir de las necesidades de cada lugar y clima y de los requisitos intelectuales y temperamentales de los individuos. Fin de la cita. Tiene que ver con una marcada disposición a cuestionar los dogmas y los poderes establecidos. Pregona, igual que Nietzsche, el ocaso de todos los ídolos. Cree firmemente que todo puede y debe ser objeto de duda, particularmente los credos absolutos: el trabajo, la patria, la familia, la religión. Defiende la libertad de expresión siempre. Se afirma otra vez de manera tramposa que los anarquistas rechazan la organización bajo el presupuesto de que obstacularizaría la libertad, perdón. Aquí hay que decir que mientras lo mejor del marxismo revolucionario radica en el descubrimiento de la lógica y las contradicciones del capitalismo, el anarquismo es, en primer lugar, una práctica revolucionaria que busca lograr un cambio radical desde abajo. El principio de organización es su alma, su esencia misma, y lo que lo distingue de otras corrientes socialistas. Lo que sí combaten los anarquistas es la centralización política y social a la que contraponen la libre asociación de grupos independientes unidos por objetivos comunes. Bueno, aquí doy definiciones que me brinco. Eso es importante, como movimiento organizado, el anarquismo se gestó en el seno de la Asociación Internacional de los Trabajadores, esta que los marxistas llaman Primera Internacional, en donde llegó a ocupar posiciones mayoritarias. Sus principales exponentes, Bakunin, Eliseo Reclus, Kropotkin y muchos otros, defendieron el punto de vista de que la revolución social no es ni puede ser el asunto de un partido político ni de una organización vertical. O sea, entendieron la revolución como revolución social y no como revolución política. Enfatizaron el federalismo, el mutualismo y las comunas como alternativa al Estado. Este anarquismo del pasado tuvo su etapa estelar en la década entre la Comuna de París y la Revolución Española de 1936-39. En el camino echó raíces en Rusia, en América Latina particularmente, pero no solamente, en Argentina con la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, y en México con el Grupo Regeneración.
También tuvo presencia en Asia, en África y por supuesto en Europa, especialmente en los países de lenguas latinas. En España, el anarquismo mostró con hechos que una sociedad puede funcionar perfectamente con base en principios de horizontalidad sin necesidad de partidos y estructuras autoritarias. El asalto del primer movimiento obrero contra el conjunto de la organización del viejo mundo acabó aplastado por la doble acción del totalitarismo fascista y del totalitarismo comunista. Fue derrotado no sin obtener resultados inmensos, pero no los que se pretendían. Los supuestos éxitos de este movimiento son sus fracasos fundamentales, el reformismo o la instalación en el poder de una burocracia estatal en la antigua Unión Soviética, y sus fracasos aparentes, la Comuna de París o la Revolución Española, o aquí en México la experiencia magonista, son abiertamente sus éxitos para nosotros y para el futuro. Voy cerrando. Lo que el anarquismo es y puede ser hoy. Es claro que la revolución de nuestros días no puede seguir parodiando al octubre soviético. Debe, me parece, buscar inspiración en otras experiencias. Una de ellas es precisamente el anarquismo, una corriente política fundada en el principio de la autonomía individual y colectiva y en el proyecto de una sociedad sin Estado, sin capital y también sin religión, en honor a las monjas que fueron dueñas de este lugar. El anarquismo nos recuerda que ningún cambio radical puede ser asunto de un partido ni de una ideología, sino de una multiplicidad de movimientos y de teorías. Nos indica igualmente que romper las cadenas del viejo mundo es necesario, pero no suficiente. Igualmente importante es destruir el campo de concentración en que se encuentra encerrado nuestro pensamiento. Bueno, aquí luego digo que los movimientos actuales, los movimientos sociales de la actualidad, ni siquiera en gran parte sus militantes ni siquiera conocen el anarquismo, pero la manera como se conducen, esto que ahora se llama red, es un neologismo para decir el federalismo, que es un principio anarquista de los clásicos, ¿no? Entonces, así las cosas, o sea, la cuestión es que los anarquistas hoy no tienen una presencia, me pueden decir ustedes, no tienen una presencia relevante, la tienen minoritaria, pero las ideas anarquistas sí se están imponiendo, y eso es lo que me parece interesante. Entonces podemos volver a la pregunta inicial, ¿es actual el anarquismo? La respuesta podría ser no, si por anarquismo entendemos exclusivamente una corriente del movimiento obrero que nació hacia mediados del siglo XIX, se propagó a todo el mundo gracias a un puñado de militantes y se desplegó en las primeras revoluciones del siglo XX. Ese anarquismo escribió páginas heroicas antes de ser derrotado. Pero el anarquismo es mucho más que una corriente. Sobrevive a pesar de haber sido enterrado muchas veces porque expresa la perenne pasión humana por la libertad como fin y la libertad como método, y una también persistente indignación frente a la injusticia. En el amanecer de nuevos totalitarismos, su vigencia radica en las preguntas que plantea y en la tradición de resistencia que encarna, más que en las soluciones que ofrece. Muchos nos acusan de ignorar las mediaciones y de no presentar propuestas prácticas, a lo que respondemos: el mundo está patas arriba, todo está por reinventarse. ¿Por qué exigir a los anarquistas, una minoría radical entre muchas, esa solución que de pronto corresponde a la humanidad en su conjunto? No poseemos el secreto para cambiar el mundo, nadie lo detiene, pero formulamos las preguntas de las que pueden salir respuestas colectivas, y sabemos que las mediaciones tradicionales, entre comillas mediaciones, el partido, la vanguardia, el comité central, lejos de acercarnos a un mundo mejor, no producen más que pesadillas. La revolución que viene no está escrita en ninguna ley histórica, tampoco nunca ha sido una necesidad dialéctica. La dialéctica es metafísica. No mantenemos certidumbres sobre el futuro. Sabemos que vivimos en una época de descomposición social, pero sabemos también que esa misma descomposición puede convertirse en nuestra fuerza. En el trabajo, en la escuela, en la familia, tenemos la opción de defender la libertad y oponernos a la injusticia. Llamamos a la construcción de colectividades urbanas y rurales federadas entre sí para poner en marcha la producción de energías naturales, de agricultura regenerada, de medios de comunicación comunitario y de servicios públicos gratuitos al margen de robo perpetrados por gobiernos e empresas privadas. No somos pesimistas, y voy cerrando, ni optimistas. Sabemos que si actuamos a partir de principios autogestivos,
si evitamos la separación entre dirigentes y ejecutantes, si comprendemos que no podemos combatir la enajenación con medios enajenados, puede ser que el resultado de nuestras luchas sea un mundo mejor, un mundo no muy diferente al que alguna vez imaginaron nuestros abuelos anarquistas. No importa cómo nos llamemos o cómo nos llames, lo importante es que en donde estemos, luchemos por ellos. Gracias. Muchas gracias a Claudio Albertani. Héctor Díaz Polanco, directamente. Sí. Ahora sí los voy a cortar, ¿eh? A ver, déjame tomar el tiempo. Ok. En efecto, nos movemos con una problemática muy seria cuando hablamos de resistencia. Hay la idea generalizada de que solo resistir incluso es suficiente. Y lo que hemos aprendido es que a lo que se alude cuando se habla de resistencia en este sentido es muy diferente de otra noción de resistencia. La resistencia que es al mismo tiempo construcción. Es decir, la idea de que vamos adelante, para tomar tu introducción, resistiendo y construyendo. Y cuando resistimos así, esa es una buena resistencia. ¿Qué es lo que tenemos como gran problemática contemporánea? Algo que se embona con la perspectiva anarquista, que nos resumió también de manera tan brillante y sintética Albertani. Es el papel del Estado en la construcción de la sociedad contemporánea, particularmente de la sociedad capitalista. No solo en términos de lo que es común, la reproducción de las condiciones de ese capitalismo, implicado en la diversidad de aparatos que garantizan que esto se mantenga en la línea del capitalismo mismo. Pero hay otra característica, otro elemento. Aquí sigo a Monedero en un libro reciente, por cierto, sobre el Estado como Leviatán, las caretas, las nuevas caras del Leviatán. Y uno de los elementos centrales es el hecho de que el Estado es fruto de una constituyente que a lo largo de la filosofía política recibe diversos nombres. El más popular y el más repetido es el de contrato. Ahora hablan más de pacto. En México ya es muy popular el pacto. Pero al mismo tiempo que el Estado es el resultado de un proceso constituyente, el Estado mismo es una estructura desconstituyente. Es decir, en cada pacto hay un conjunto de conquistas en los terrenos fundamentales que caracterizan a la izquierda: libertad, justicia, igualdad, etc. E inmediatamente el Estado queda constituido, empieza, constituido por una constituyente habitualmente, de diversos tipos, empieza a operar como una estructura desconstituyente, en el sentido en que arrebata la voluntad, el poder de decisión, etcétera, de aquellos que constituyeron ese mismo Estado. Eso lo estamos viviendo en México y en todo el mundo. Y ahora, porque como decía Kalínikov, en las etapas de crisis como se ven más claros el esqueleto del sistema social. Y es donde vemos cómo la sociedad perdió toda su capacidad originaria para constituirse como Estado-nación. Digo de paso nada más, porque me puede desviar, que no solo estamos hablando del Estado en sí, pensando en el Estado como Estado aparato, estamos hablando de Estado-nación. Porque el Estado contemporáneo que conocemos está íntimamente asociado a la construcción nacional. Ya sabemos que es un fenómeno extremadamente reciente, nos parece muy antiguo. No, pero el Estado que estamos viviendo hoy no es cualquier Estado. No es uno que tiene miles de años, tiene cientos de años. ¿No? De hecho, se constituyó en el siglo XIX apenas.
ese Estado-nación tiene características tales que no podemos plantearnos la transformación del Estado, y mucho menos su desaparición, elemento en que, por suerte, coinciden anarquistas y marxistas, en que tendremos que buscar, a como dé lugar, la desaparición del Estado, pero no del Estado solo como aparato, sino del Estado-nación. Y esto implica entonces una serie de constituyentes de carácter sociopolítico, sociocultural, etcétera, que están asociados con el Estado-nación, incluyendo la cuestión territorial. De tal manera que si usted dice, equivocadamente a mi juicio, busquemos la destrucción de ese Estado en el primer sentido, como aparato e instrumentos represivos, constituyentes de las concepciones del mundo, etcétera, de la moral, de lo jurídico, etcétera, estará en graves problemas, porque si es así, entonces, dado que se trata de un Estado-nación, no habrá manera de conseguirlo si no se hace simultáneamente respecto a cualquier Estado existente. Porque si usted destruye el Estado, voy a poner un ejemplo muy rudo, muy burdo, pero para que quede clara la idea, supongamos que en el mundo solo existieran México, por supuesto, y Guatemala, y que los guatemaltecos decidieran un día, porque amanecieron iluminados, eliminar el Estado guatemalteco. Cualquier cosa que esto pueda significar en la práctica. Pero si existe al lado México con Estado, ese Estado existente le va a decir a esa sociedad no estatal, controla tu frontera, ve a ver que no haya desorden en mi patio trasero, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el resultado a mediano o a largo plazo? Que o Guatemala es engullido por el Estado mexicano, o impulsado por el Estado mexicano, Guatemala reconstituye su Estado. Ese razonamiento incluso puede ser aplicable aún en el caso de que todo México dejara de estar con una organización estatal y solo la Ciudad de México. El otro día alguien me impacientaba y entonces, para fastidiarlo, lo reduje a Tlalpan. Y dije, si todo México dejara de tener un sistema estatal y solo Tlalpan dijera, no, nosotros no vamos a quedar con un sistema estatal, es cosa de tiempo para que ese sistema estatal reproduzca en Magdalena Contreras y en Coyoacán, etcétera, la estatalidad, y luego en toda la Ciudad de México, y luego en todo México, y luego hacia donde ustedes quieran. Porque no se trata de estructuras que se refieren solo a aparatos. Primer elemento que quería señalar para ver las otras dificultades. No me voy a referir a todo lo que ya ha dicho muy bien Albertani respecto a las tonterías que se dicen sobre el anarquismo, incluyendo este punto del Black, que ahora está siendo discutido en Brasil. Pero hay otro elemento que señaló Albertani que permite seguir esta lógica de análisis. Albertani decía, anarquía se identifica con lo utópico, con una utopía. Y yo no creo que eso sea reprobable, ni sea un elemento de distinción. Yo creo que hace muy bien en ser utópico el anarquismo, porque además yo no creo que haya ninguna propuesta política, ni para pensar el mundo, ni para cambiarlo, que no sea utópico y valga la pena. Es decir, solo vale la pena en la vida lo que es utópico. Pero entendiendo utopía y considerando que hay dos posibilidades de entender lo utópico. Una es la utopía como voluntarismo, como proyecto querido, dice Gramsci. Y otra cosa es la utopía que él llama la utopía orgánica o utopía histórica. ¿Qué quiere decir y cuál es la diferencia? Que a diferencia de aquella que responde a cierta voluntad de acción, a algo querido y que se traduce en acciones, incluso las acciones directas, en el caso de la utopía histórica de que está hablando Gramsci,
implica crear condiciones intelectuales, morales, etcétera, es decir, condiciones, dicho en términos contemporáneos, sociocultural y sociopolíticas, que hagan de esa utopía algo realizable en la medida en que va creando las propias condiciones de su realización. Y eso es muy distinto de la otra noción de utopía. En este sentido, por supuesto, yo soy gramsciano, yo me adscribo a esta noción de utopía. Y yo diría, bueno, está bien que el anarquismo sea utópico en este sentido, no lo veo nada de malo en eso, pero disiento de una utopía que sea como la señala, una de las palabras que usa Gramsci, lo que llama las utopías arbitrarias, que quiere decir no orgánicas, es decir, no enraizadas en el proceso sociopolítico. Pero hay un pequeño ángulo en Gramsci que empata muy bien con el anarquismo. Cuando Gramsci plantea que esa utopía implica una noción no legal, no de leyes, como tú señalabas muy bien, no implicando que hay una especie de estructura que se mueve en una dirección fatal o acciones que necesariamente deben conducir a un resultado, sino que necesitamos una acción creativa. El anarquismo lo expresa como acción directa, pero lo que Gramsci plantea a esa acción del sujeto es algo más complejo. Por eso yo me adscribo con esta perspectiva, porque lo que Gramsci dice es que en el ámbito de lo sociocultural, en lo histórico, la acción del sujeto es fundamental. Por tanto, su concepción es una concepción que incita a la acción, no a la contemplación, ni tampoco al supuesto de que hay leyes inexorables, porque al final la idea, y en eso espero que coincidamos plenamente, de que hay leyes inexorables de la historia que conducen en una dirección, te conduce también a la inactividad. Porque ¿por qué debo yo preocuparme y hacer sacrificios? Como lo estoy haciendo ahora con mi vida, por cierto, para estar en un proyecto político tremendo, si hay una ley que me dice que esto va para el cambio. No, pues, como aquel famoso dicho, sentémonos en la puerta de la casa a esperar que pase el cadáver del imperialismo, y en este caso del régimen mexicano. Pero nadie en su sano juicio va a creer que existen tales leyes. Pero volveré sobre eso si me alcanza y si no vuelvo después. Quisiera tocar el punto de la organización. Estoy tratando puntos que creo, que ya los planteó Albertani, que coinciden con otras corrientes teórico-políticas y que tienen que ver con los grandes temas de discusión y de debate político, no solo en México, sino a nivel global, que es cuáles son los caminos. Cuando definimos que esos caminos requieren la presencia de la sociedad, que no van a depender de acciones ni individuales ni aisladas, sino de la organización. Entonces, ¿qué entendemos cuando estamos hablando de organización? Dice Albertani, nosotros en el anarquismo, o el anarquismo, plantea organización desde abajo. Yo no creo que haya punto de discusión, pero sí lo hay cuando agrega, muy en el debate contemporáneo, que en cambio sí combaten el verticalismo, la no horizontalidad. Es decir, están en favor de la horizontalidad. Y también en este punto parece que no hay debate, pero sí lo hay. Y hay diferencias muy fuertes. Yo las veo claramente incluso en la práctica política que estamos haciendo en México ahora. Es decir, uno puede no negar la organización, en efecto, pero a la hora en que define la organización y establece un criterio rígido, absoluto e inflexible sobre el carácter de la horizontalidad que esto implica, es decir, la no verticalidad, puede terminar en consecuencia sosteniendo un tipo de organización, podemos decir otra vez, arbitraria, querida, pero no orgánica ni histórica. Es decir, se requiere un tipo de organización que incluso implique
no solo participación, sino representación. Le tenemos miedo a la representación porque como es el caballo de batalla que ha usado el sistema durante siglos, nos parece que debemos excluirla de nuestra perspectiva de izquierda. Acabo de leer un artículo de alguien nada sospechoso, de ni siquiera coqueteo con posiciones que no sean de izquierda. Mike Davis, no confundir con el jazzista Miles Davis, el trompetista. Este es un gran analista, un gran estudioso y además un hombre muy vinculado a los procesos de transformación, los procesos políticos, un gran analista, un gran escritor. Y él dice en un texto que se lo recomiendo mucho, lo pueden buscar en la red y leerlo. Es un viejo militante, un gran escritor, un gran luchador, que dice, cuando era joven, insistía yo en que nunca jamás me pidieran consejos. Pero ahora voy a violar este principio y voy a dar 10 consejos que sintetizan mi experiencia como luchador, ¿no? Y una de ellas es el problema de la organización. Y él dice, tenemos un problema, porque el rechazo de la organización con algún tipo de jerarquía conduce a la inacción o al caos, entre comillas, no el caos de que hablabas social, sino a la inmovilidad y a la confusión, ¿no? E incluso a enviar malos mensajes. Y él incluso es muy audaz y dice, convendría que a la izquierda le echaran un vistazo a los principios de Robert. Los principios de Robert son los principios parlamentarios, los principios de cómo operan los representantes, que se ha convertido en un conjunto de principios casi universal en el mundo contemporáneo. Son principios muy sencillos, de técnicas de trabajo, pero que son extraordinariamente eficaces. Eso lo está planteando un hombre extremadamente radical, y yo coincido con él. Más aún recuerdo una anécdota un poco divertida, cuando Seattle, aquellas grandes manifestaciones que conmovieron al mundo, alguien hacía una crónica, probablemente el propio Mike, pero no estoy seguro, un analista de los nuestros, de los grandes, de los globales, y decía, era muy curioso, porque entre los manifestantes de Seattle, los más organizados eran los anarquistas, los que mejor organización tenían. Eso quiere decir que, en efecto, los anarquistas no rechazan la organización. Pero lo que se ha difundido es esa idea. Y lo que nos echan en cara, lo que se dicen, por ejemplo, en México, y está ocurriendo en Venezuela, está ocurriendo en Bolivia, está ocurriendo en Ecuador, tendencias identificadas con el anarquismo, que rechazan cualquier género de organización que tenga, aunque sea un mínimo de jerarquización, de división del trabajo, etc. Esto me lleva al último punto que voy a tratar ahora antes de que me toques la campana, que es la cuestión del poder, que nada más voy a esbozar porque voy a tener que volver porque es complejo y largo, pero... y es que si queremos ser eficaces en términos de nuestros propósitos políticos, necesitamos tomar en cuenta que tenemos un poder constituido. Y esto nos remite al problema del poder. Ya no solo del Estado, porque si hablamos de sociedad sin Estado, estamos finalmente hablando de sociedad sin poder. Y aquí entra nuestro seguramente mutuamente admirado Castoriadis, donde dice, cuando uno quiere colocarse fuera del tema del poder, automáticamente se coloca fuera del tema de la política. Porque la política siempre, no ocurra lo que ocurra en el futuro, será un elemento central. Casi se podría decir, es malo, yo lo digo, no casi, es consustancial a la sociedad humana. Es lo que yo hago paralelo para el otro tema que es para mí el más importante como profesional, que es el caso de la diversidad. Cuando yo debato de la diversidad, yo trato de llevar el planteamiento teórico, filosófico, antropológico de la diversidad al punto en que tenga que aceptarse el principio de que la diversidad no es un tema alrededor de algún tipo particular de sociedad humana, sino que, de hecho, decir diversidad es decir de otra manera humanidad. Es decir,
la humanidad no puede ser sino diversa. Y todas las tragedias acumuladas a lo largo de la historia, por siglos y por milenios, todas implican una guerra contra la diversidad de algún tipo, racial, cultural, etcétera, etcétera. Igualmente, cuando nos peleamos con el asunto de lo consustancial del poder en la sociedad, o estamos teniendo una idea deficiente de lo social, un concepto discutible de lo social, o tenemos un concepto discutible del poder. Pero si estamos hablando del poder, entonces aquí tenemos problemas muy serios con la perspectiva anarquista, por lo que hace, digamos, a la perspectiva que yo asumo, pero eso lo dejo para otra. Muchas gracias. Siento muy feo decirles que se les acaba el tiempo porque estoy encantado escuchándolos, pero así es esta cosa. José Luis Gutiérrez Molina, por favor. Bueno, buenas noches. Yo creo que los grandes problemas, pienso porque quiero ajustarme al tiempo, quedarme en los 10 minutos que habíamos hablado ahí en el zaguán, aquí a la entrada, ¿no? Yo creo que los grandes temas ya lo han planteado. Sí, no te preocupes. Vale. ¿Así está bien? No hay de qué. Yo creo que los grandes problemas, los grandes temas ya se han planteado y han salido aquí en la mesa con las intervenciones anteriores. Ha sido el tema del poder, lo acaba de sacar. Yo creo que uno de los principios, de las virtualidades que hacen que estemos quizás esta tarde aquí reunidos en torno al tema del anarquismo, es precisamente esa posición del anarquismo de la destrucción del poder. Posiblemente si no lo hubiera tenido en ese sentido, si lo hubiera tenido como los socialistas entendido como socialdemócratas, estoy refiriendo solamente a las corrientes llamadas revolucionarias, ¿no? O como la marxista, la comunista de la Unión Soviética, posiblemente hoy no estaríamos debatiendo esa cuestión hoy día aquí. Posiblemente porque hubo planteamientos de gente que incluso en las peores situaciones, en los peores momentos, en los peores contextos que les tocó vivir, o incluso, como en el caso que apuntó, no sé si lo ha apuntado ahora o en otro momento, Aurelio, sobre si tomar o no tomar el poder, como ocurrió en la España de 1936, en el sentido de tomarlo, de ocupar el poder. Bueno, hubo su discusión, se plantearon, tomaron una decisión adecuada o no, pero el hecho es que finalmente, digamos, siendo consecuente con ese principio, no lo hicieron y se les ha reprochado desde toda perspectiva y de toda posición. Pero en cualquier caso es un tema que está ahí, es un tema que está presente y un tema que estará más presente en el futuro, porque yo pienso que con respecto al poder no hay que confundir administración con poder, como tampoco hay que confundir horizontalidad con falta de representación. Yo creo que se puede ser horizontal, se pueden tener representantes que no tienen por qué ser dirigentes, que es distinto. Una sociedad se puede articular de forma horizontal con representantes, evidentemente. Yo creo que nadie piensa que es posible funcionar de una forma completamente horizontal, que todos seamos, digamos, especialistas de todo y que seamos capaces de llevarlo a cabo. Eso con respecto al tema del poder, que yo creo que es una cuestión que está presente, que por eso estamos aquí reunidos en torno a esta cuestión con una perspectiva o desde un análisis de cuál han sido las propuestas anarquistas. La otra cuestión que se ha planteado y que yo creo que también está en
en la actualidad del debate que se le da al anarquismo, al cual no es ajeno la utilización por parte de los poderes de volver a sacar el espantajo de ese anarquismo identificado con terrorismo, ¿no? Lo cual no deja de ser una ironía o un rasgo de humor, de negro humor por parte de quienes inventaron el terrorismo. El terrorismo como elemento de acción política fue inventado por los liberales con respecto al Estado en el cual vivimos actualmente y que se ha referido, que apenas tiene 200 años, si queremos llamarlo de esa, en la concepción actual, si queremos plantearlo en la concepción actual que todavía parece que estamos viviendo. Otra cosa que yo por lo menos tengo mis serias dudas, que sigamos viviendo en estados nacionales, ¿no? Quizás sea más adecuado pensar que estamos viviendo en delegaciones que todavía se llaman nacionales, pero bueno, eso es otra cuestión que también se podría plantear. Más allá de esa utilización del anarquismo como espantajo, yo creo, como espantajo terrorista, yo creo que lo que está detrás de ello es el temor en un momento en el que, en mi opinión, estamos socialmente en un cierre de ciclo y comienzo de otro. No digo que se haya cerrado y haya comenzado, sino que estamos en esos momentos, digamos, de enlace de cadenas que posiblemente de un eslabón de una cadena que posiblemente dentro de 200, si esto todavía existe y existe gente que reflexionen, podrán establecer los momentos de principio y fin, ¿no? Como nosotros estamos haciendo, hablando de principio del Estado liberal o de organización del movimiento obrero, ¿no? Que ponemos nuestras fechas para poder siquiera entendernos. Sí es cierto que en este devenir de estos 200 últimos años, con todos los sismos de la filosofía o de las actuaciones políticas y sociales ligados al ismo de una coyuntura concreta, anarquismo, socialismo, comunismo, capitalismo, posiblemente entre lo que un anarquista llamaría las ideas fuerzas del anarquismo, están muchas de ellas presentes como elementos de una posible salida, de una posible construcción futura a lo que sería, en términos anarquistas, la administración de las cosas y no la administración de los hombres, que es como actualmente vivimos. Lo de los hombres y mujeres, los hombres como especie, ¿no? Como conjunto de la humanidad. Evidentemente, parece, más allá de todas las matizaciones que le podamos hacer, que los planteamientos liberales, los planteamientos capitalistas, a pesar de los aparentes sucesivos triunfos en este periodo, de una forma u otra nos están llevando hacia un abismo ante el cual pues solamente quedan dos soluciones: la que se ha planteado anteriormente de esperar a ver si pasa y se despeña, y no nos vamos el resto con ellos despeñándonos, y en segundo lugar actuar para que no nos despeñemos. Y en ese sentido, y en segundo lugar estaría la otra solución que se ha planteado a lo largo del siglo XX, que sería la de la ocupación del poder por un Estado proletario que acabaría destruyéndose a sí mismo y con ello destruyendo al Estado. Bueno, esa solución, independientemente de todas nuestras experiencias personales, parece que hoy día es una cara, una faz de una moneda terrible, y que desde luego
no parece que pueda servirnos de modelo ni de ejemplo con todo lo que queramos o podamos salvar con respecto a una construcción futura. Y en ese sentido, esos planteamientos de acción directa, tal como se ha planteado, de destrucción del poder en el sentido de administración de las cosas, de construcción horizontal, sin que ello, en mi opinión, signifique la negación de la representación en cuanto a la administración de las cosas, que han planteado no el anarquismo. Yo creo que habría que hablar de anarquismos, ¿no? Porque el anarquismo nunca ha tenido, por lo menos lo que yo conozco, una aspiración de convertirse en ciencia, ni de ser un elemento, un instrumento de acción científica, de predicción o de marcar el camino que había que seguir para que la sociedad fuera más justa, benéfica, etcétera, de los clásicos, sino unos métodos plurales, incluso a veces contradictorios entre sí, diversos. Qué mayor contradicción que los anarquistas españoles acabando creando el anarcosindicalismo o una organización sindical basada en el principio de clase de la lucha cuando en principio ellos debían plantear agrupaciones o asociaciones de carácter más general dirigido al conjunto de la humanidad, como los panfletos clásicos anarquistas encabezaban. A toda la humanidad, al género humano nos dirigimos indistintamente de su clase social, de su género, de su raza. Bueno, yo creo que para no seguir de mentiroso y decir que iba a hablar 10 minutos, ya he hablado más de 15, a punto de cumplir los 20, lo voy a dejar ahí, puesto que esto no es un tema cerrado, ¿no? Estamos planteando, esto no son charlas de cada uno, sino planteando cuestiones y temas que, bueno, se retomarán y que yo espero que se enriquezcan y se afronten de distintas maneras, pues esta numerosa concurrencia que está aquí delante, y me imagino que también esperando su oportunidad de hablar, ¿no? Que es lo mejor que podemos hacer en estos casos. Muchas gracias, José Luis. Armando, por favor. Bien. Buenas noches. Voy a dedicar estos 10 minutos, espero que sean reales y coloquiales, en mi caso, espero que lo sean, a los chavos que han decidido poner el cuerpo y enfrentarse con la fuerza pública, a los chavos auténticos, a los de verdad, a veces anarquistas, otras veces no, el Frente Oriental, compañeros que han decidido que las acciones contundentes son las únicas que pueden cambiar las cosas y que arriesgan el pellejo y ponen la cara, y les pegan y los meten a la cárcel, y eventualmente les pierden un ojo y eventualmente quedan posiblemente imposibilitados para toda su vida. Yo soy de Morena, evidentemente yo no estoy en la confrontación, yo no creo en las formas violentas para cambiar el mundo en este momento, pero creo que hay que hacer un homenaje a estos, a los auténticos, a los verdaderos, ¿no? Los agentes de gobernación que están fotografiados, que están filmados, que están registrados del otro lado de la valla y conversando con los agentes federales. Esos chavos no están aquí, estarían aquí si esto estuviera haciendo en el Foro Alicia, pero estamos en Tlalpan, estamos un poco lejos y ellos se mueven en otros ámbitos. Voy a hablar de mis relaciones con el anarquismo y mis encuentros con el anarquismo. Aclaro que, así como dije, soy morena, pero creo que hay que reconocer que esos chavos que han decidido poner el cuerpo merecen respeto y no ser calificados de terroristas con el nombre de anarquistas. También yo debo admitir que soy marxista y que, sin embargo, mis hallazgos, mis encuentros más trascendentes con acontecimientos importantes de la historia, siempre, casualmente o no casualmente, ha estado presente ahí el anarquismo. El primer gran acontecimiento al que uno se tiene que acercar si quiere que la historia sirva como lección, si quiere aprender algo de la historia, si quiere de verdad orientarse a partir de las experiencias del pasado,
es la Revolución Mexicana. Yo me acerco a la Revolución Mexicana para entender el México presente y el México futuro, para saber cómo moverse en este país a partir de una experiencia histórica. Somos el primer país que hace una revolución en el siglo XX, y con lo que me topo es con Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Praxedis Guerrero, un partido pues, pero era partido porque venía del liberalismo decimonónico radical, pero finalmente era un grupo anarquista, era una corriente organizada anarquista, claramente anarquista, cuando menos desde 1904. Y son ellos los que me iluminan una visión distinta de la Revolución Mexicana, no la visión oficial. No tengo que estar completamente de acuerdo con lo que dicen y con lo que hicieron, pero sí con la visión que me estaban dando de la Revolución Mexicana. Y el problema no es únicamente este grupo que de hecho opera con más vigor, con más fuerza, antes de que la revolución se transforme en un gran movimiento social, en un gran movimiento de masas. Entonces en gran medida los clubes liberales radicales se diluyen, y los liberales radicales o los anarquistas se incorporan o no se incorporan al resto de los movimientos, sino el hecho de que el magonismo que estaba replegado del otro lado de la frontera, que estaba en Estados Unidos porque la dictadura no le permitía operar desde acá, de algún modo, si tuvo una relación estrecha con alguna corriente revolucionaria dentro del país, fue con el zapatismo. Hay un maridaje muy estrecho desde muchos puntos de vista. El periódico Regeneración publicaba los manifiestos de Emiliano Zapata. Flores Magón se bronqueaba con los anarquistas más o menos ortodoxos porque ellos apoyaban a los zapatistas, decían: pero ¿cómo estás apoyando a unos campesinos que están luchando por tal y cual cosa? Pues ellos están luchando por causas justas y nosotros los apoyamos aunque ellos no sean anarquistas, y nunca les vamos a pedir que sean anarquistas. Esta relación zapatismo-anarquismo es extremadamente sugerente por más de una razón. Después abundaré un poquito más sobre ella. Una de ellas, por ejemplo, es el propio emblema del zapatismo. Sabemos que el zapatismo no firmaba sus documentos como Tierra y Libertad, sino como Libertad, Justicia y Ley o algo así, una consigna bastante feita, pero que a la hora de la verdad y cuando se trataba de quedar bien con el público, ellos hablaban de Tierra y Libertad, todos ellos, incluyendo Emiliano Zapata. Esto de Tierra y Libertad no lo inventaron los zapatistas, por más morelense que nos pueda parecer o por más campesino que nos pueda parecer. Lo de Tierra y Libertad lo tomaron de los anarquistas magonistas, lo tomaron de Ricardo Flores Magón, Enrique Librado, etcétera, que pusieron esta bandera por delante cuando trataron de hacer la revolución como ellos podían, con una invasión del país a partir de Estados Unidos, con un intento de liberar Baja California. Y ahí la bandera roja y negra y el lema Tierra y Libertad. Esto en 1911, y el zapatismo lo retoma, y hoy todos decimos: el zapatismo luchaba por Tierra y Libertad. ¿Y de dónde carajos vendía Tierra y Libertad? ¿Se lo inventó Ricardo Flores Magón? Naturalmente que no. Venía de los anarquistas españoles, y ahí me voy a cuidar un poco con lo que digo, hablo de memoria y creo que tengo por ahí a un experto. Entiendo que en Barcelona, no casualmente, en Gracia, quizás se publicó una primera revista, Tierra y Libertad, en España. No es la primera con este nombre en el mundo, pero sí en España, sí en castellano, que luego los andaluces lo retomaron con gran fuerza. Tierra y Libertad forma parte del himno andaluz, si no estoy equivocado, la consigna, quiero decir, las voces. Luego fue, creo, el órgano pero esto muchos años después, de la Federación Anarquista Ibérica, pero por esos años el magonismo tenía una estrecha relación con los anarquistas españoles, y no me queda ninguna duda de que les llegó por ahí. Jacinto Barrera, que es mi gurú en asuntos del anarquismo mexicano, no me ha podido esclarecer esto, pero creo que no hay mucha duda. Si esto es así, entonces tendríamos que remontarnos un poquito más lejos a de cómo llegó a España, porque tampoco los españoles podían, por muy anarquistas que fueran, inventaron lo de Tierra y Libertad. Seguramente llegó, pienso yo, que llegó a través de Bakunin, particularmente. Bakunin en la Primera Internacional ya estaba manejando el lema Tierra y Libertad, porque tampoco lo había inventado Bakunin. Bakunin se lo pirateó a los populistas románticos, Herzen, etcétera, o Gariev y demás, que habían inventado el término, que lo popularizaron, y los campesinos rusos, los mujiks, decidieron muy bien, sí, Tierra y Libertad, y lo volvieron una consigna revolucionaria, y de ahí lo toma Bakunin, que se vuelve Tierra y Libertadista, y lo difunde en el mundo, y creo que llega a España, y llega a México, y llega a Morelos. Es decir, el zapatismo y Morelos tiene algo que ver con el anarquismo, no necesariamente porque sus líderes, porque sus intelectuales orgánicos o sus protagonistas
fueran anarquistas como tales. Y de ahí llega al socialismo maya, al socialismo indianista de Yucatán, porque también Tierra y Libertad es la consigna y el emblema del Partido Socialista del Sureste bueno, es un poco penoso hablar de anarquismo y siempre personalizar y ponerle nombres y apellidos a los que encabezan los partidos, que finalmente son las masas, pero bueno, en este caso Felipe Carrillo Puerto. Esto por un lado. El zapatismo de algún modo tiene una referencia directa con el anarquismo mexicano de Ricardo Flores Magón y con el anarquismo mundial. Pero si uno se va al otro gran acontecimiento del siglo, y que todo revolucionario que se precie de serlo, aún si fuera anarquista, más siendo marxista y por un buen rato leninista, pues es la Revolución Rusa. Y si uno se acerca a la Revolución Rusa con una mirada más o menos creativa, con una mirada heterodoxa, no tragándose los manuales de la historia del PECUS de la Unión Soviética, sino de otra manera, con lo que se topa uno es precisamente con los anarquistas. Se topa uno con Néstor Magno, por poner un nombre una vez más. Un líder campesino ucraniano que participa de manera muy destacada en la liberación, en la guerra revolucionaria, como los campesinos, porque la Revolución Rusa es, como la Revolución Mexicana, una revolución esencialmente socialmente campesina, independientemente de vanguardias, independientemente de liderazgos, independientemente de partidos. Las masas que hacen esa revolución, las masas que derrocan al zarismo, son los campesinos, es el Mujik, la base social es el MIR, es la comunidad agraria rusa. Y bueno, esta comunidad agraria rusa, encarnada en el caso de Ucrania por un líder, Néstor Magno, es anarquista. Y este anarquismo es un anarquismo que en un momento dado confluye, coincide con las otras corrientes políticas, con los socialrevolucionarios que también estuvieron vinculados en algún momento al anarquismo, en ese momento ya no, con el ala izquierda de los socialrevolucionarios, con los bolcheviques, juntos van a la revolución, juntos derrocan al zarismo y impulsan un programa de reforma agraria, pero la visión de Magno y de los campesinos, no sé si anarquistas, pero con un liderazgo anarquista en Ucrania, es que la revolución hay que hacerla sobre la marcha, y que la revolución consiste en que en las comunidades, en las regiones, en los pueblos, la gente asuma la tarea de organizar la vida, de organizar la economía, de organizar la sociedad, y hacerlo desde abajo, y no esperarse a que alguien desde el poder decida cómo se va a organizar la vida allá abajo. Es decir, hacen su comuna ucraniana, para ponerlo muy a la mexicana, como los zapatistas hacen su comuna morelense. Y a los dos les va como en feria. Néstor Magno no lo matan en Rusia porque sale vivo, pero herido, y acaba muriendo en el exilio, en Francia, si no estoy equivocado. Zapata no tiene tanto éxito, no acaba muriendo en Miami, Miami no hubiera sido penoso, sí, quizás en California hubiera estado bien. Zapata no se quiere sentar en la silla del poder, Néstor Magno ni siquiera se le ocurre, y uno y otro se enfrentan a una burocratización, centralización y estatización de la revolución, en un caso, digamos que Lenin y los bolcheviques, en otro caso que será Carranza, Obregón, y en general los sonorenses, unos y otros con una visión de Estado nacional, uno y otro con una visión de desarrollo global, uno y otro con una visión verticalista, porque sin dictadura del proletariado se nos desbarata el paquete. Probablemente tenían razón en eso, pero a mí no me preocupa ahora quién tenía razón en el sentido de quién podía haber hecho triunfar esa revolución, sino quién puso un ejemplo de que se podían hacer las cosas de otra manera. Y creo que en los dos casos son corrientes campesinas, en los dos casos son corrientes de base comunitaria, en los dos casos son corrientes autogestionarias, en los dos casos son corrientes que construyen el poder, construyen administración pública de abajo arriba y no de arriba abajo. Poder porque hay que resistir, no porque para gobernarse de ellos mismos necesitaran poder, sino porque, como bien dice Héctor, si no construían poder los iban a aniquilar más rápido de lo que los aniquilaron. Digo, Néstor Magno encabezaba un ejército y tenía decenas de miles de hombres armados bajo su mando. No es que esto fuera necesario para organizar las comunas en Ucrania, era que eso era necesario para resistir a los blancos, es decir, a la contrarrevolución, y luego para resistir a la revolución. Entonces creo que esto es una lección, y creo que el siglo XX nos enseña que las formas burocráticas, centralizadas, estatistas de liberación fracasaron, que no funcionan, que conducen a más de lo mismo, no solo porque hemos cometido errores, no solo porque hemos cometido excesos, no solo porque nos equivocamos de vez en cuando, sino porque no funcionan,
y que la gran utopía frustrada, la gran utopía ahora sí congelada o como diría interrumpida, como diría Adolfo Gili, es la utopía de los pueblos que tratan de liberarse y que tratan de construir de abajo hacia arriba un orden nuevo. No es suficiente, no me queda claro el camino, no sé cómo vamos a organizar el mundo haciendo las cosas así. Regresarse a Morelos no era la solución en un momento dado y el zapatismo se regresó a Morelos. No estoy diciendo que con eso se hubiera construido la Revolución Mexicana. Estoy diciendo sí que esto es mucho más provocador y mucho más sugerente. Sigo pues siendo marxista, sigo pues siendo de Morena, pero creo que los jóvenes que honestamente se consideran anarquistas y creen que sin acciones contundentes y sin poner el cuerpo, sin poner la cara, las cosas no van a avanzar, deben ser respetados, están equivocados sí, pero tienen sus razones y sobre todo creo que las experiencias históricas vinculadas al pensamiento anarquista, pero sobre todo a la acción anarquista, son mucho más esclarecedoras que las otras. En todo caso, para mí, así como para Héctor el tema, el gran tema es la diversidad étnica y lo que esto implica, para mí el gran tema, también mi vaca, la que yo ordeño cada vez que tengo que decir algo en público, es el mundo rural, son los campesinos y los campesinos indígenas, y es ahí donde encuentro el sustento de mis acercamientos al anarquismo. Y nada más decir que tuve hace, bueno, por los primeros 80, supongo yo, un encuentro en Córdoba, en Andalucía, con un compañero dirigente campesino, dirigente de los jornaleros que luchaban por la reforma agraria en Andalucía, diamantino, un cura jornalero, no obrero, un cura jornalero, con el cual teníamos una comunicación realmente extraordinaria porque unos y otros veníamos de la lucha campesina, él en los jornaleros que trabajaban en esas fincas todavía, en esos latifundios muy tradicionales, no sé si siguen siendo así, en Andalucía, y nosotros en México en plena época del ascenso de la lucha agraria. Y casualmente unos y otros hacíamos publicaciones con el mismo lema Tierra y Libertad, y los periódicos que publicaban Diamantino y sus compañeros utilizaban los grabados y las ilustraciones que Diego Rivera había hecho referidas al zapatismo, y nosotros utilizábamos los emblemas de los anarquistas. Es decir, había un diálogo absolutamente fluido. Me temo, pero no lo sé, a lo mejor nos lo podrás aclarar, que Diamantino no estaba tan lejos del maoísmo también, en cuyo caso esto sería una mezcla realmente explosiva, pero si no era el caso es una calumnia. Con esto termino mis 10 minutos, si fueron 10, y retomaré el uso de la palabra si hay oportunidad. Gracias. Bueno, vamos a hacer una ronda de comentarios adicionales. Yo quiero, como bien dijo José Luis, y todos queremos, si hay alguna intervención del público, pero prometimos a los ponentes, primero ellos. Claudio. Pues yo siento que mejor, sí, pero yo puedo hablar, pero yo siento que... A ver, aquí del público, yo estoy de acuerdo. ¿Ya están preparados para echarse un rollito? A ver, allá hay un compañero de gafas oscuras para el sol tremendo. ¿Tienes, por favor? Buenas noches, gracias. Yo quisiera preguntar si pudieran regalarme un comentario sobre cómo se concebiría la educación en el concepto o en la idea del anarquismo. Armando quiere en caliente ahora. Con instrumentos de por medio. No quiero tirar rollo, no quiero teorizar, pero digamos una vez más, me remito a la historia. Si en algún lugar en México, en el periodo de la Revolución Mexicana largo, o sea, incluyendo los primeros 20, se hizo algo radical, se hizo algo profundo y se hizo algo multidimensional en cuanto a transformar las estructuras económicas, sociales y mentales, fue en Yucatán, me parece a mí. Fue el tiempo en que gobierna Felipe Carrillo Puerto el estado de Yucatán, lo gobierna así, ni pedo, había que gobernar, porque si no te aplastaba la reacción. Y lo gobierna con una lógica de transformaciones agrarias, de transformaciones sindicales y de transformaciones de género. Acaban de inventar en el Senado un premio
Elvia Carrillo Puerto, bien excelente. Elvia Carrillo Puerto era una hermana de Felipe Carrillo Puerto, que encabezó uno de los primeros sindicatos de jornaleras agrícolas, que luego organizó sindicatos de trabajadoras, etcétera. Todo esto va a... en Yucatán dijeron, bueno, no podemos seguir con el mismo sistema educativo. Este sistema educativo instruye, este sistema educativo domestica a los niños. Lo que tenemos que hacer es un nuevo sistema educativo. ¿Y a quién recurren? A Ferrer Guardia. ¿A quién carajos iban a recurrir? A Ferrer Guardia, que llevaba 6 años de que lo habían fusilado, si no estoy mal, tú me corriges. 9, estábamos hablando de 17, bueno, poco más quizá, 10 años. Ferrer Guardia era todavía un referente y además era una víctima de la represión. Y lo que hacen es un nuevo sistema educativo en el que no voy a describir cómo funciona, pero la idea es que el maestro no instruye, sino que el maestro induce, y que la base del sistema educativo debe ser la libertad. ¿De dónde sacaron esto? Eran básicamente marxistas, de lo que se alimentaba la experiencia yucateca en este momento era de la muy reciente y muy cercana Revolución Rusa, y sin embargo a la hora de hacer transformaciones impulsaban las ideas de Ferrer Guardia en cuanto al nuevo tipo de escuela en Yucatán. Entonces creo que el anarquismo algo nos tiene que decir, no solo como concepto, no solo como una teoría, sino como una práctica que en el caso de México también tuvo alguna repercusión, cuando menos en el estado de Yucatán, entre 1920 y 1924, 23, porque en enero de 24, hay que decirlo, Felipe Carrillo Puerto es fusilado en el Camposanto, en el cementerio. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Armando, también le agradezco su estupenda exposición. Nomás quiero añadir una cosa, en términos de pedagogía no existe una pedagogía anarquista, ¿no? Existe la educación para la libertad y en la libertad, y por lo tanto una escuela que se precie de ser libertaria no indoctrina, ¿no? No se trata de que, por ejemplo, en la escuela de Ferrer y Guardia, también hubo una polémica ahí entre Ricardo Mella, Ferrer y Guardia sobre los contenidos de la educación, pero lo que está claro es que el método y el valor es la autonomía, o sea, la autonomía individual y colectiva como eje, digamos, de valor, que es lo que explica la educación libertaria. Ya para seguir respondiendo. Sí. Yo no sé lo que dirán los anarquistas del futuro o cómo concebirán la educación, ¿no? Yo sí sé cómo concebían, por lo menos en Andalucía, los anarquistas de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. La educación era un arma tan importante como la bomba y el cuchillo, por seguir con ese elemento, porque la educación servía para crear a personas libres. Una persona es libre si es instruida. Si no es instruida, cuanto menos instruida sea, más manejable, más fácil de manipular es. La educación también era un arma de lucha de resistencia obrera, por ponerme en la época del momento. Un trabajador analfabeto era más fácil ser engañado por el patrón. Un trabajador, y creo que sería un ejemplo fácilmente comprendible, que en los momentos en que se está introduciendo en España el sistema métrico decimal y van desapareciendo las antiguas medidas tradicionales utilizadas y que se trabajaba fundamentalmente a destajo, era mucho más fácilmente engañable en su trabajo si no disponía del conocimiento de ese instrumento. Y finalmente la educación para el anarquista, más que educación, la instrucción para el anarquista era un arma de futuro. Precisamente por eso en los locales anarquistas andaluces existían, siempre que era posible, el maestro contratado que por la mañana daba clases a los niños y por la tarde daba clases a los padres de los niños. Y en ese sentido la educación era un arma, un elemento de formación y un instrumento de creación del futuro. Lo que hagan en el futuro los anarquistas o cualquier otro que pueda hacerlo
será decisión suya en última instancia, ¿no? Nada más diré que el nombre de las escuelas eran escuelas racionalistas, o escuela moderna se decía, lo sistematizó Ferrer Guardia, y una tarea central de cualquier propagandista anarquista era hacer un grupo de afinidad, hacer una publicación y hacer una escuela racionalista. Hay una anécdota de México, ya me estoy metiendo, perdón, pero Paco Ignacio Taibo cuenta la historia novelada de que un viaje que hicieron dos más célebres anarquistas, pero los dos más célebres eran Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso, por América, llegaban a cada sitio, asaltaban un banco, guardaban el dinero para las movilizaciones, pero en una ocasión subieron hasta de Veracruz a México, asaltaron una fábrica textil, por cierto mataron al administrador, se robaron no sé cuánto dinero y se lo dieron a los anarquistas mexicanos para hacer una escuela racionalista. Esa era la operación, más o menos redondeada. No incluía la muerte necesariamente, pues, pero en este caso así fue. ¿Sigue, Alejandra? Creo que alcanzo a entender un poco la cuestión dialéctica de los procesos de desarrollo de la sociedad y no alcanzo a concebir no pasar dialécticamente de una organización como la actual, es decir, social, del el proceso de producción, de un sistema de producción capitalista, a un sistema radical, digamos, de anarquismo, sin pasar por el proceso de una organización a través de un Estado nuevo, digamos, un nuevo Estado. Entonces yo quisiera que si pudieran hacer algún comentario en relación con esta forma de desarrollo dialéctico de la sociedad. Bueno, primero yo diría que bueno, venir mucho más por la idea de las ideas que van transformando a la sociedad, o cómo podríamos pensar en una sociedad diferente. Yo decía, bueno, generalmente casi todos podríamos coincidir que pensamos en una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, más participativa y más diversa. Y yo creo que eso es el asunto, es que nos planteamos cómo podemos hacer eso, pero no lo podemos, yo creo que solamente hacer a partir de los análisis específicos de las grandes dimensiones de la sociedad, que son fundamentales, ¿no? El Estado, el poder, las historias de muchas cosas, sino también de las situaciones en las que estamos. O sea, en casi todos los lados casi se olvida por qué todavía este sistema se sostiene tan bien, por qué ha manejado tan bien una ideología. Pues yo diría que la parte de la sociedad está muy a gusto, corriendo al despeñadero con toda tranquilidad en el consumismo y no tiene mucha... Entonces, ¿cómo podemos transformar esa situación que está hasta la raíz profunda de la situación, ¿no? Y creo que todos nosotros estaríamos también con mucha parte de esa cuestión, ¿no? Y entonces, ese orden nuevo requiere, yo creo que, como se está diciendo aquí, un poco decía el señor directamente, que actuar en muchísimos ámbitos, en muchísimas dimensiones de la sociedad, en todas ellas, casi sin excepción. Y entonces eso implica, entonces ahí no estamos discutiendo si hay organización o no, y si el poder, si el Estado, ese tipo de cuestiones. Muchos, como yo también soy, pensamiento anarquista en muchos sentidos, el visto la corrupción siempre, casi siempre, la organización y el poder. Entonces uno se pregunta, ¿realmente será posible superar esa cuestión? Es decir, es una de las cosas que siempre están presentes ahí, por lo menos no tenemos ejemplos de que nos digan lo contrario de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que si nos vamos a transformar en esa situación, pues ahí tendríamos que ir a otros campos, ¿no? También muchos campos, cuando se dice, por ejemplo, aquello que decían algunos ecologistas de actuar en lo pequeño y actuar en lo total es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y no solamente eso, sino en medio y a un ladito y para acá, porque eso, inclusive, cómo transformamos la manera de pensar de las gentes. Y como se decía un poco la educación, pero también es el problema de la educación, ¿no? El problema de la participación, sobre todo. ¿Cómo hacemos que la persona sea un proceso epistemológico, de alguna manera, de conocimiento, del entendimiento de la realidad, y un proceso para la transformación? Yo veo que ahí la participación se convierte en un eje fundamental, en ese sentido, de cosas en las cuales se pueden ir derivando poco a poco
las formas posibles del orden, la organización de la sociedad. Yo creo que ahí están unos puntos que me parecen importantes. También, ¿qué piensan sobre el proceso de México? México es parte de Estados Unidos, a nivel, bueno, menos políticamente, o poco le falta, ¿no? Pero en ese sentido creo que la inserción de México en Estados Unidos, como la de España en Alemania, creo que es una diferencia radical con el resto de América Latina. ¿Qué reflexión les merece desde la izquierda justamente el papel que ha tomado México en 20 años, que es muy parecido al de España sobre Alemania, en el sentido casi colonial de la palabra, ¿no? Que ahora ya es público y abierto? Son dos preguntas que me gustaría que, en fin, que se comentaran, ¿no? ¿Cómo se puede caracterizar este periodo actual, esta fase de lucha digamos, del movimiento democrático, del movimiento progresista o de la izquierda en general? ¿Cómo la podemos caracterizar? Reivindicando esas luchas históricas de México y del mundo en general, y particularmente, bueno, pues la fase de organización de que se habla, el movimiento de los trabajadores. Ahí está el ejemplo de la CENTE, está el ejemplo del ESME, está el ejemplo de otros grupos, pero que no logran concretizarse en un proceso de unidad de los trabajadores, y cómo avanzar hacia cambios profundos, donde el Estado mexicano está de frente frenando toda esta serie de movilizaciones, y también recuperar la experiencia de los movimientos de Europa, de grandes movilizaciones, de grandes huelgas de sindicatos y de trabajadores que han logrado frenar las políticas, estas políticas estructurales del capitalismo moderno. Claudio, entonces. Yo voy a intentar sintetizar las preguntas. O sea, para mí es irrelevante si la anarquía, como la entendían los abuelos anarquistas, la sociedad del amor y de la perfección sin conflictos, sea algo que se puede realizar o no. Probablemente no se puede realizar. Pero lo que sí sé es que hay dos actitudes que se pueden tomar frente a las luchas aquí y ahora, y aquí la observación del compañero del nivel micro es fundamental. Aquí necesito explicar, la acción directa surge en el ámbito precisamente anarcosindicalista, no tiene nada que ver con las bombas, esas cosas. La acción directa es la crítica del parlamentarismo, la crítica de que los trabajadores necesitan de mediaciones para poder actuar, y que entonces los trabajadores pueden tomar en sus manos sus destinos y sus luchas. Entonces, la posición que tenemos muchos que nos definimos genéricamente libertarios es que la anarquía puede servir como horizontes, como lo de la utopía cuando dice Galeano, ¿no? Que ¿para qué sirve la utopía? Dice, me acerco, se aleja 10 pasos, ¿para qué sirve? Para caminar. Para mí la anarquía sirve para eso, es un valor, ¿no? Un valor. Pero en el presente yo me guío por el hecho de que donde yo esté, a mí me tocó estar en la UACM y fui delegado, y soy delegado sindical, y llevé una lucha en un sindicato que no es anarquista, pero defendí las posiciones de la acción directa, de que algunos aquí conocen de qué se trató porque nos ayudaron. Aquí tengo que rendir homenaje a Héctor, que en primera persona ayudó que se resolviera el conflicto. Pero sin necesidad de cuestiones ideológicas, uno puede tener posiciones libertarias, defender valores que son los de la libertad y de la justicia contra todas las burocracias. Y si actuamos así, en donde nos encontremos, en la familia, o sea, en la familia es criticar el machismo, la educación autoritaria, en el trabajo es criticar la explotación, en el territorio es favorecer el encuentro, etcétera, etcétera. La solidaridad sin ningún egoísmo, etcétera. Bueno, si luchamos así, la historia muestra que se puede crear un mundo un poco menos feo del que estamos viviendo ahora. Si en cambio le hacemos casos a los burócratas, a los partidos políticos, a los dueños del capital, etcétera, lo que vamos a reproducir es exactamente la vieja mierda en la que estamos instalados. Por lo tanto, no es un problema intelectual. La historia sirve. La historia sirve para entender todo eso, ¿no? La historia sirve para entender que, por ejemplo, la revolución hoy no puede ser una parodia y no puede seguir imitando el octubre soviético. Pero la revolución hoy empieza de las pequeñas cosas, de las luchas
por aquí y ahora que se pueden dar, en donde todos ustedes saben en dónde están y qué están haciendo. Si luchan, van a contribuir a que se cree un mundo que no es la anarquía, pero es algo que es mejor en el que estamos viviendo. Si le hacen caso a sus jefes, a sus burócratas y a los mandones de siempre, pues vamos a quedar en lo mismo. Y por supuesto que el anarquismo histórico, como dijo José Luis, claro que la representatividad existe, y la CNT era una organización que tenía un secretario general, pero hay una palabrita mágica que se llama delegado revocable, y que es lo que hace la diferencia entre un movimiento caudillista, cualquier alusión es casual, y un movimiento horizontal que tiene representantes, pero que puede y tiene la capacidad de revocarlo. O sea, es la única diferencia. Tampoco hay que ser eruditos, tampoco es una cuestión de tantos estudios. Eso es la vida cotidiana que lo dice. Bueno, eso es importante lo que acaba de decir Albertani, solo que yo agregaría un matiz, y eso depende de la perspectiva teórico-política que cada cual asume. Yo creo que hay que insistir muchísimo en el punto de la acción directa, en el sentido de que la gente tome iniciativas de acción. Pero agrego a eso que eso tiene mejores resultados políticos si va acompañado de la organización. El problema que tenemos son dos, entonces. Los que hacen revoluciones de saliva, pero no se mueven de la silla. Y a eso hace referencia el impulso necesario de la acción de la gente. Pero en segundo lugar, el hecho de que si hacemos acciones de este tipo, sin ir construyendo un proceso organizativo de carácter global, digamos, en el marco que corresponda, en la Ciudad de México, para la Ciudad de México, a nivel nacional en su caso, los resultados políticos, a mi juicio, no son satisfactorios a lo que queremos construir. Como ya Armando salió del closet, yo también voy a salir del closet, y yo también soy de Morena. Entonces, debemos decirle que la razón, entre otras cosas, por la que yo estoy en Morena es porque yo creo que en Morena estamos haciendo justamente eso, o creo yo que lo estamos haciendo, impulsando a la gente para que tome iniciativa. Y la primera iniciativa que debe tomar, la primera acción directa, intentar organizarse y organizar a los que están a su alrededor, en su marco de referencia. Y segundo, tratar de construir una gran organización nacional. Ya lo he dicho en otra ocasión, un compañero muy apreciado, Atilio Boró, gran analista latinoamericano, cuando escuchaba la experiencia de Morena, decía, viéndolo desde la perspectiva latinoamericana, decía, ustedes en poco tiempo, si hacen lo que dicen que están haciendo y lo logran, tendrán la organización de izquierda más grande de América Latina. Y yo creo que así es, si lo logramos, ¿no? Pero eso no puede implicar, en efecto, en eso estamos perfectamente de acuerdo, el hecho de que la gente se organice burocráticamente y no mueva un dedo. Yo tengo mis problemas con mis colegas de la red, yo soy tuitero, yo tuiteo. Y bueno, el problema es que ahí está la revolución de saliva, pero en primer plano, porque bueno, desde tu Twitter sentado en tu casa o con tu aparato móvil puedes decir las cosas más extraordinarias y más radicales, pero yo los invito a mis compañeros tuiteros de que tuiteen, porque pues, esa es una red que hay que aprovechar, etcétera, pero que también vayan a las manifestaciones, porque yo los veo tuiteando sobre quién sabe qué mientras hay manifestaciones, mientras 2 días antes han dicho que hay que ir al paro nacional, a la huelga nacional. Ya saben ustedes que hay un gran debate político, incluso al interior de Morena, sobre ese tema, pero el planteamiento de Morena es que deberíamos tender necesariamente hacia ese punto, pero lo que no podemos hacer es construir una acción de esa naturaleza, que es un punto de llegada, como si fuera un punto de partida. Tenemos que llegar ahí. ¿Y cómo llegamos ahí? Organizando a la gente e irla elevando en conciencia, en organización, en acción, para preparar, si es necesario, y yo creo que, espero equivocarme, será necesario llegar a ese punto en algún momento. Pero ya las experiencias históricas están acumuladas. Mis compañeros cubanos me lo acaban de volver a recordar, por si yo me había olvidado. Cuando en un momento muy importante del proceso revolucionario en Cuba
se les ocurrió a los compañeros del movimiento 26 de julio decir que las condiciones estaban dadas para el paro nacional. Lanzaron el paro nacional y todos los analistas de la historia de la Revolución Cubana coinciden en que fue como diría Benjamin, el gran momento de peligro de que habla Benjamin en la historia, el momento en que puedes perderlo todo. Estuvieron al punto de perderlo todo, solo por la genialidad estratégica de Fidel, que se inventó un tipo de acción y de reorganización del movimiento, se pudo recuperar porque se fueron abajo. Es decir, cuando tú te vas al instrumento máximo sin estar preparado, el resultado habitual es que vuelves al punto de partida, es decir, a cero o casi cero, ¿no? Entonces, sí acción, pero sí acción acompañada de un esfuerzo de organización, y eso es lo que estamos haciendo. Me voy a saltar algunas preguntas porque quisiera tratar algunos puntos antes de que otra vez me toque la campana aquí mi colega. Ese punto que señaló alguien, no puedo recordarlo, el segundo que intervino, el primero, cuando habló de que en su visión la construcción de una nueva sociedad requiere un nuevo Estado. Por tanto, está hablando un nuevo Estado como tránsito, ¿no? Entonces, eso lo podemos extender a casi todo. Tenemos que construir una nueva concepción cultural y social, de la que hablaba el compañero. Necesitamos crear una nueva economía. Necesitamos crear un nuevo sistema estatal como transición a su desaparición. Yo soy partidario de la desaparición del Estado. En esto coincidimos los marxistas y los anarquistas. La diferencia es que tenemos trayectorias diferentes para lograrlo. Pero ese es un elemento crucial. Es decir, otra vez, no podemos dar saltos imaginados. Bueno, pues lo podemos hacer, pero entonces nos dedicamos a escribir literatura, ¿verdad? Narrativa. Pero si queremos hacer política, tenemos que tener los pies en el aire utópico, dando saltos, y en la tierra cayendo. No debemos olvidar que hay piso. Hay una gravedad política. Segundo, la política, y yo insisto mucho eso con mis compañeros, porque tienen la tendencia a creer que la política solo se hace en el espacio, pero también la política se hace en el tiempo. Tiempo y espacio. Entonces, la política tiene sus ritmos. Hablando de política como política de construcción transformadora, ¿no? Lo que queremos es transformar la sociedad, y para transformarla necesitamos esa concepción de transición. Ahora, ¿cómo transformarla? Decía el compañero, a la sociedad, y se preguntaba si será posible. Aquí tenemos un problema de si será posible. Yo creo que la definición entre una izquierda actuante y una izquierda utópica en el mal sentido, o en el fondo solo de saliva, como acabo de decir, radica en la creencia absoluta de que no solo es necesario, sino que es absolutamente posible, ¿no? Voy a decir una anécdota rápida que hace un gran teórico marxista ahora de moda, probablemente el más popular y el más reconocido de los marxistas a escala mundial, porque es así como el Elvis Presley de la filosofía marxista, ¿no? Me refiero a Sādors Zhiche, un filósofo teórico marxista de Europa Oriental. Y él dice, fíjense ustedes, él usa mucho el elemento cultural del cine, de la cultura popular, etc. Y dice, si ustedes se fijan en el cine, el mensaje que están mandando es que se puede concebir hasta la destrucción del mundo, pero no se puede concebir algo aparentemente más fácil, que es la transformación, la destrucción del capitalismo. O sea, la gente está convencida de que el mundo puede venirse abajo, y parece posible. Y ese es el mensaje que ya ven ustedes las películas, todas son siempre catástrofes universales. Pero la gente, y ese es el gran triunfo cultural y social del capitalismo, ahora global, de que el capitalismo es como una ley de la física, como la gravedad. Mientras haya tierra, nadie puede ignorar la gravedad, ni la podrá transformar, ¿no? Igual el capitalismo, es como un hecho de la naturaleza. Y nos han convencido de eso.
Nosotros tenemos que tener claro de que el capitalismo es fruto de un proceso histórico, tiene un carácter histórico y es transitorio, y lo podemos cambiar. Pero para eso, no a base de voluntarismo, no a base de imaginación solamente, sino de acción y organización. Y en la organización, no olvidar el otro aspecto que también en Morena cultivamos, y es la concientización de la gente. Porque, entre otras cosas, entre miles de cosas, tenemos que convencer a la gente de que esto se puede transformar. Si no logramos convencer a la gente de que esto se puede cambiar, estamos fritos, estamos en graves problemas. Entonces, a eso Gramsci le llamaba la reforma cultural y moral. Y no me extiendo porque si voy jalando cosas, todas las voy a jalar a Morena, y voy a parecer sectario, no quiero parecer así, pero recuerden que en Morena se habla de revolución de las conciencias y se pone en el centro la cuestión ético-moral. O sea, no es una propuesta improvisada, es una propuesta muy, muy pensada. Yo me muero de risa cuando oigo decir a la gente que bueno, que Andrés Manuel decide todo en Morena y decide por dónde vamos y decide cuáles son los planteamientos de Morena. Eso es de risa loca, eso no es así. En Morena hay un debate tremendo, permanente, incluyendo a lo mejor que tenemos de pensadores en Morena, como el ya destapado Armando Bartra, y muchísimos otros intelectuales. No mienta Andrés Manuel cuando dijo en el último meeting, Morena tiene un gran honor, y es contar con lo mejor de los intelectuales de México. Eso se puede hacer la contabilidad, y verán ustedes que así es. Entonces, no es posible pensar que esa masa craneana está en Morena escuchando lo que le dice Andrés Manuel. No es así. Andrés Manuel es el líder porque es una persona que ha sido consecuente con una línea determinada, y mientras lo haga, ahí estaremos. Cuando no lo haga, nos vamos a otro lado. Es decir, al lado, porque no hay otro lado en México en este momento. Porque no hay ninguna otra organización que valga la pena. Pero bueno, quisiera decir algo sobre la intervención, y con eso concluyo, porque eso es lo que yo tenía como mi segunda ronda, entonces la voy a convertir en respuesta. Porque yo iba a incluir, entre otros temas, el asunto de que el análisis del marxismo, del anarquismo, de cualquier perspectiva, tendríamos que estarla contrastando con lo mejor y lo más complejo e interesante e innovador que está ocurriendo en América Latina. Es decir, veamos qué está pasando, qué pasó y qué está pasando en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, etc. El caso de Bolivia, para lo estructurante, desestructurante. ¿Qué es lo que pasó en Bolivia? Un gran movimiento social, una gran organización que se transforma en partido para disputar el gobierno, gana el gobierno. ¿Y qué es lo primero que hace desde el gobierno? Evo, convocar una constituyente. ¿Para qué? Para transformar el Estado. No para anularlo, pero sí para transformarlo, a fondo, Esa es la transformación estatal más importante, a mi juicio, en América Latina. Porque no me voy a extender, porque se sigue uno, pero en el caso de Bolivia, incluso haciendo desaparecer dos nociones que construyó la oligarquía cuando hizo su constituyente, que es la noción de república y la noción de nación. Yo estuve en la constituyente apoyando en Bolivia, y yo veía los ojos desesperados y la palidez de los oligarcas que estaban en la constituyente cuando iba desapareciendo del nuevo Estado la noción de nación y la noción de república, y quedó constituido en Estado plurinacional. Y bueno, eso tiene, como ustedes saben, un montón de implicaciones y de complejidades, pero no me puedo detener en eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un proceso parecido al que, a mi juicio, deberíamos aplicar a México, porque pidió también que habláramos algo de México. Es decir, ¿qué es lo común? En el caso, por ejemplo, de Bolivia, Ecuador, Venezuela, algo de Argentina, algo de Brasil, etc., Uruguay, Nicaragua, bla, 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 es el hecho de que hay una serie de patrones, el patrón de procesos políticos que se fundan en grandes movimientos pluriclasistas, diversos, plurales, que incluyen desde campesinos, indígenas, sectores populares urbanos, clases medias, etc., incluso una parte del sector, digamos, empresarial, con el objeto de impulsar una transformación en la sociedad que pasa por un partido, más bien partido-movimiento,
y que desde el gobierno propone entonces un conjunto de transformación. Por supuesto, tenemos problemas. Por ejemplo, yo pienso advertir el mismo fenómeno que acabo de criticar al principio, el hecho de que ese nuevo Estado, fruto de una constituyente, con el menor descuido empieza a ser desestructurante, ¿no? Desconstituyente. Es decir, anular la propia voluntad que se ha requerido. Entonces, ese proceso de permanente observación del pueblo boliviano o venezolano en su caso, esa es la política de izquierda en América Latina. Vigilar que la voluntad expresada en esa nueva constitución, derivada de una constituyente donde la voluntad popular se expresó, no sea corroída desde dentro. Pero la tendencia, hay que admitirlo, es a corroerlo. Y en eso consiste la lucha política. Eso va a pasar en México, a mi juicio, si seguimos el proceso en el que estamos, ¿no? Por supuesto, la oligarquía mexicana se va a batir, a echar su todo, ¿no?, para defender el régimen, y no hay que esperar otra cosa. Y finalmente, la última pregunta, que eso va a ser una respuesta más corta, habló de grandes movimientos sociales, la reivindicación de los movimientos históricos, ¿no? Eso es otro patrón latinoamericano y creo que es un patrón en México, o empieza a serlo ahora. Les quiero recordar una sola cosa, a propósito de anarquía, magonismo. ¿Cómo se llama el periódico de Morena? Igual que el periódico de los Flores Magón anarquistas. Eso quiere decir que hay puntos de coincidencia, o sea, hay ahí un mensaje. No fue un nombre que se puso porque les pareció más bonito a alguien. Es algo que se pensó, y en la recuperación constante de lo histórico. Les voy a concluir con una información. Tanto Armando como yo formamos parte del grupo de intelectuales que ayudamos como profesores en los programas, en los cursos de formación política para jóvenes. Reunimos jóvenes de una región, todo el sureste, fue el primero, luego el noreste el segundo, de diversos estados, y le damos cursos de formación política. El 80%, al menos, de esa formación política es sobre el proceso histórico mexicano. ¿Por qué? Tenemos eso muy claro. La mejor enseñanza para nuestros jóvenes en Morena es que conozcan los procesos históricos y entiendan bajo qué procedimiento, condiciones, incluso acciones directas, se construyeron los procesos históricos transformadores en el país. Y luego, entonces, al final es cuando se habla de los documentos básicos de Morena, los procesos políticos del siglo XIX, del siglo XX, y la perspectiva hacia el futuro. Y en los casos, en la experiencia que llevamos hasta ahora, este modelo da un resultado increíble. Los jóvenes salen verdaderamente hechos una fiera, se integran inmediatamente a la práctica. Yo no creo en revolucionarios que no hagan acción. Lo siento mucho. Es decir, para usted ser un revolucionario, para usted ser un partidario del cambio, usted tiene que actuar. Y si no actúa, bueno, es un buen teórico, y eso no lo hace una mala gente. Pero a mi juicio hay un criterio de delimitación entre el que es un revolucionario, el que quiere transformar el país, y el que no lo quiere, y ese criterio se llama lucha. Y las ideas correctas no derivan de la teoría, sino derivan de la confrontación de esa teoría con la lucha cotidiana, permanente, a largo plazo, sin incitarse por lo visible. Gracias. Ahorita le saca las hojas de afiliación. Bueno, yo no voy a salir de ningún armario, ni siquiera del anarquismo, ¿no? Es más, voy a plantear que a mí lo que menos me importa es que se utilice o que se haga referencia histórica al anarquismo histórico.
No quiere decir que no piense que hay que conocer la historia y que precisamente conociendo la historia del anarquismo y entendiéndolo en condiciones estaremos en mejor disposición de, como ya he dicho antes, disponer de armas de actuación, de elementos de actuación que por lo menos me parecen mucho más adecuados para el futuro que los que hasta ahora hemos visto, sean lo históricamente, sean, en mi opinión, confundir Estado con administración como algo antagónico. Si no hay Estado no hay organización. Yo creo que eso no es así, por lo menos mi experiencia no me lo demuestra. Todo lo contrario, a veces cuando la administración se le escapa al Estado es cuando mejor se funciona, y si el Estado funciona es por la buena administración de lo que son administrados por el Estado, no al contrario. Vivimos porque queremos vivir, no porque el Estado nos deje vivir. Tampoco digamos, como se ha planteado, creo que sea necesario plantearse esa cuestión de antes de pasar a la anarquía hace falta el Estado. Yo creo que la anarquía no debe ser un fin, porque si es un fin se va a convertir en un dogma, y si es un dogma, el camino de los dogmas que llevan al infierno están llenos de piedras de buenas intenciones, demasiadas piedras de buenas intenciones está llena. Yo creo, como lo ha apuntado aquí antes Claudio, la anarquía es el objetivo, llámese anarquía, llámese otro mundo más justo, más igualitario, como se quiera llamar, es un elemento que nos hará caminar, y el camino del futuro yo no lo puedo plantear, yo no lo puedo decidir, salvo en una cuestión: que los medios no contradijan los fines. Porque si utilizamos medios que vayan a ser diferentes de los fines, normalmente no llegaremos al fin que queramos. Llegaremos a cualquier otro, pero no al medio que queremos, al fin que queremos utilizar. Parece que hay que ir terminando, ¿verdad? Ok. Seamos entonces rápidos. Coincido absolutamente. Si el siglo pasado nos dice algo, es el fracaso del Estado como medio para la liberación. El Estado burocrático, el Estado de la dictadura del proletariado, el socialismo realmente existente, fue un monstruo que pervirtió los afanes libertarios que pudiera haber habido detrás. La caída de la Unión Soviética y en general la caída del bloque socialista fue entre las porras, los hurras y la felicidad y la alegría de esos pueblos. No sabían en lo que se estaban metiendo seguramente, pero cualquier cosa tenía que ser mejor que lo que estaban viviendo. Si esto no es el fracaso del Estado como medio para alcanzar una sociedad más libre, no sé cuál es ese. Entonces, no sería yo hoy estatista por ningún concepto. A lo mejor encontramos en el famoso Estado ahora llamado de bienestar, en un periodo relativamente corto del siglo XX, algo un poquito más deseable, un poquito más sostenible, pero bueno, viene de los estados autoritarios fascistas anteriores a el nuevo Estado en el orden neoliberal. Es finalmente una transición que no mostró capacidad de durar. Entonces, me parece muy peligroso pensar en los medios, cualesquiera que estos sean, centralizados, burocráticos, aparatistas, autoritarios finalmente, porque se requiere un poquito de autoritarismo para alcanzar la libertad. Si no entendemos que el espíritu libertario está en los medios y no solo en los fines, vamos a terminar mal. Me parece muy importante la pregunta de que hay que reflexionar sobre lo que está pasando recientemente en América Latina, o que Cuba no es un ovni, sino que está ahí. Yo creo que no hay que aprender del anarquismo, no hay que aprender del marxismo, hay que aprender de la historia. Lo dijiste, Claudio. No porque en la historia no haya ideas, no porque en la historia no haya sistemas de pensamiento, aunque el anarquismo no aspira a ser una ciencia social o una ciencia de la revolución, que no una ciencia social como quizás el marxismo aspiró a ser. Pero en todo caso hay pensamiento, hay sistemas de ideas, hay valores, hay principios, pero hay sobre todo acciones, movimientos, y creo que es de eso de lo que debiéramos aprender. Y en ese sentido, efectivamente,
el arranque del siglo XXI es como el arranque del siglo XX, un momento de emergencia de los movimientos sociales. Depende cómo los leamos, podemos ver el arranque del siglo XX como el triunfo de la vanguardia proletaria que hizo una revolución en Rusia, o podemos ver el arranque del siglo XX como dos revoluciones, cuando menos, la mexicana y la rusa, ambas protagonizadas por movimientos campesinos extremadamente poderosos, en un caso con una conducción política por un partido que en efecto era un partido que se asumía como proletario y que se inspiraba en el marxismo, que logró consolidar un Estado, que construyó un tipo de sociedad que en efecto era hasta cierto punto inédita, pero que finalmente no condujo a la liberación que pensábamos. Y en el otro caso, una revolución que también fue una revolución social, que fue un movimiento social prolongado, que fue un movimiento campesino y que fue un movimiento rural. Creo que si hablamos de Bolivia, que si hablamos de Ecuador, no sé si Venezuela, pero incluso Colombia, que disfruta como México de uno de los pocos gobiernos de franca derecha que todavía hay en América Latina, bueno, ahí sí, en Colombia tuvieron su paro nacional, carajo. Digo, ahí sí, pero ese paro nacional no lo andaba planteando la ultra, ni lo andaban planteando los de las acciones contundentes, ni nadie, es muy radicales. El paro nacional surgió por una extraña convergencia de una serie de movimientos y de fuerzas, algunos muy radicales, algunos de base indígena y campesina, por ejemplo, y las organizaciones campesinas más campesinistas, diríamos, organizaciones de productores de café, organizaciones de productores de cacao, organizaciones de productores de arroz, organización de productores de papa, etcétera, que tenían planteamientos de desarrollo rural que el gobierno no cumplía y que se fueron al paro. No sé si me explico. Esta convergencia que nadie pensaba que fuera posible detuvo al país, obligó al gobierno a declarar un estado de sitio y luego arrepentirse, retroceder y negociar. Lo que quiero decir es que lo que estamos viendo son movimientos, y lo que estamos viendo son movimientos no precisamente de las clases destinadas a construir una nueva sociedad, sino movimientos populares muy diversos, muy heterogéneos, policlasistas, societarios, algunos lo plantearían así. Pero ¿cuál es nuestra apuesta? Bueno, señores, como los movimientos sociales son muy volubles y como que van, luego no van, y como que ascienden y luego descienden, y como que a veces tienen iniciativa y a veces la pierden, pues entonces hay que apostar a un buen gobierno. Creo que hay que apostar a los movimientos sociales, y creo que lo único que va a salvar a los gobiernos de las tendencias inevitables, burocráticas y aparatistas, es decir, de la inercia, de transformarse en medios que se transforman en fines en sí mismos, lo único que va a poder detener este proceso de transformación de estados en lo que podrían ser administraciones, es mantener esta vida de abajo arriba. Esta es la apuesta que creo que hay que hacer, y esta es la experiencia que desprendemos del siglo XX. Y cuando yo veo esta experiencia en el siglo XX, lo que veo es movimientos sociales básicamente influidos por pensamientos anarquistas y no marxistas. Y ese es un problema para quienes somos marxistas. ¿Por qué carambas quienes apuntaban hacia una revolución de abajo arriba y comunitaria en Rusia estaban vinculados a los anarquistas, Néstor Magno, o quienes en México apuntaban a una revolución comunitaria y desde abajo, zapatismo, estaban vinculados a los anarquistas, a nuestros anarquistas, que eran los magonistas, y unos y otros estaban vinculados, y finalmente alguien le dijo alguna vez de Néstor Magno, no sé si ya lo dije, que era el Zapata ruso. Nada más para hablar mal del anarquismo, y ya para cerrar esto, estaba yo efectivamente rodeado de anarquistas en alguna ocasión en el Foro Alicia. Estábamos conmemorando un aniversario más de Ricardo Flores Magón. Estaba la flor innata del anarquismo, y su tema obsesivo, su mayor preocupación, su indignación, su coraje, su anarquismo sentido y profundo era que les habíamos robado el nombre de regeneración para un maldito partido reformista. Sí, seguramente. El único problema es que yo entendía que la abolición de la propiedad era una aspiración anarquista.